Probablemente ustedes ya conozcan la película del género slasher Scream. En esta época del año suele resurgir para que la gente haga maratones de películas de terror acercándose a Halloween. Resulta que el caso de hoy es ni más ni menos que una de las inspiraciones de Scream. Así que hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso del Gainesville Ripper. Ahí arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Daniel Harold Rolling nació el 26 de mayo de 1954 en Luisiana, Estados Unidos, y creció en la ciudad de Shreveport. Era hijo de James y Claudia Rolling y además tenía un hermano llamado Kevin. Muchas de las cosas que conocemos sobre la vida temprana de este hombre fueron contadas por él mismo en su libro autobiográfico The Making of a Serial Killer, que coescribió con Sondra London mientras estaba en prisión. En este libro, Rolling cuenta cómo desde pequeño sufrió todo tipo de abusos por parte de su padre. James Rolling era veterano de guerra, había participado en la guerra de Corea en el 50. Al regresar a Estados Unidos se desempeñó como oficial de policía en la ciudad de Shreveport. Además se casó y tuvo hijos con Claudia, la madre de Rolling, quien para cuando Rolling nació tenía apenas 19 años y este ya era su segundo hijo. Según cuenta este libro, James era una persona completamente autoritaria y controladora, pero sobre todo muy violenta. Probablemente su paso por el ejército y la guerra hayan tenido que ver con todo este comportamiento. Lo cierto de todas formas es que James siempre fue violento y abusivo con toda su familia, y en especial con Rolling, a quien desde muy pequeño le dejó en claro que había sido un hijo no deseado. En su libro, Rolling describe decenas de situaciones en las que su padre lo golpeó, lo humilló y lo degradó. Cualquier mínima acción podía desatar la furia de James. Cuenta también que en una ocasión golpeó a su hermano porque estaba respirando de una forma que a él no le gustaba. Su madre, Claudia, en varias ocasiones intentó abandonar a James, pero nunca lo logró. Este la amenazaba con que la mataría y, en una ocasión, Claudia tuvo que ser hospitalizada luego de que James la obligara a quitarse la vida con una navaja. Al llegar a la adolescencia, Rolling intentó evadirse de la realidad. Una de las cosas que lo ayudó por un tiempo fue la música, cuando recibió como regalo una guitarra. Pero esto no fue suficiente, y con el correr del tiempo, las secuelas de su tormentosa infancia comenzaron a evidenciarse en las acciones de James. Echado de su casa por su padre con tan solo 15 años, Rolling se expuso al mundo de manera caótica. Si bien nunca fue diagnosticado, Rolling cuenta que en este momento comenzó a desarrollar múltiples personalidades. Lo cierto es que durante toda esta etapa comenzó a cometer delitos menores como hurto en tiendas. De hecho, algunas veces fue detenido por la policía. Con el tiempo, los delitos se fueron haciendo cada vez más graves. Comenzó a espiar a mujeres y cometer robos a mano armada. Uno de los hechos más destacados antes de que Rolling comience su serie de asesinatos ocurrió a principios de 1990 cuando intentó asesinar a su padre James. No se tienen muchos detalles de este ataque, pero se sabe que James perdió un ojo y la audición en uno de sus oídos luego de ser atacado por Rolling. Fue entonces que después de esto Rolling se mudó al estado de Florida, donde llevaría a cabo sus asesinatos. En las primeras horas de la mañana del 24 de agosto de 1990, Rolling, armado con una pistola automática y un cuchillo, forzó la puerta trasera de los dormitorios compartidos donde vivían las estudiantes universitarias Sonia Larson y Christina Powell. Al entrar en el departamento, Rolling vio a Christina Powell dormida en el sillón de la planta baja. Se puso durante un tiempo junto a ella mientras la observaba dormir, pero no la despertó. A continuación, Rolling subió sigilosamente al piso de arriba, donde encontró a Sonia Larson dormida. Tras hacer una pausa para decidir a cuál de las dos atacaría primero, se decidió por matar a Sonia Larson mientras yacía en su cama, iniciando el ataque con una puñalada en la zona superior del pecho. A continuación, le colocó una doble tira de cinta adhesiva en la boca para amortiguar sus gritos y continuó apuñalándola mientras ella intentaba sin éxito esquivar sus golpes. Durante el ataque fue apuñalada en los brazos y recibió un navajazo en
el muslo izquierdo. Sonia mantuvo la conciencia durante menos de un minuto y murió como consecuencia directa de las puñaladas infligidas por Rowling. Después de matar a Sonia, Rowling regresó a la planta baja del departamento donde Christina Powell permanecía dormida. Le puso una cinta adhesiva en la boca y le ató las manos a la espalda. Después le cortó la ropa con el cuchillo y abusó sexualmente de ella, amenazándola al mismo tiempo. Luego de esto, Rowling la obligó a tumbarse boca abajo en el suelo, cerca del sillón, y la apuñaló 5 veces en la espalda, causándole finalmente la muerte. Rowling colocó los cuerpos de las víctimas como si estuvieran en poses sexuales y abandonó el dormitorio. Aproximadamente 42 horas más tarde, durante la noche del sábado 25 de agosto, Rowling irrumpió en el dormitorio de la estudiante universitaria Krista Hoyt, situado a unos 3 kilómetros de donde cometió los primeros asesinatos. Forzó la entrada con un destornillador. Armado con la misma pistola y el cuchillo, Rowling esperó en el salón la llegada de Krista. Cuando Krista regresó a casa cerca de las 11 de la mañana, él la sorprendió por la espalda, la estranguló y la sometió tras un breve forcejeo. Le tapó la boca y las manos con cinta adhesiva y la llevó a su dormitorio, donde, tras cortarle y arrancarle la ropa, la obligó a quedarse en la cama. La amenazó con un cuchillo y ahí abusó de ella. Posteriormente, Rowling puso a Krista boca abajo en la cama y la apuñaló por la espalda, matándola. Al igual que había hecho con sus 2 primeras víctimas, Rowling colocó el cuerpo de su tercera víctima en una posición sugestiva y abandonó el departamento. Poco más de un día después, aproximadamente a las 3 de la madrugada del 27 de agosto, Rowling entró en un tercer departamento ocupado por los compañeros de piso y estudiantes universitarios Tracy Pauls y Manuel Taboada. Una vez más, Rowling irrumpió en el departamento forzando la puerta trasera con el mismo destornillador que utilizó para entrar en el departamento de Krista. Armado con la misma pistola y el mismo cuchillo, Rowling entró sigilosamente en uno de los dormitorios donde encontró a Manuel Taboada dormido. Rowling lo atacó, apuñalándolo en el pecho. Manuel se despertó por el golpe y forcejeó para librarse de su agresor, pero Rowling le apuñaló repetidamente los brazos, las manos y el pecho, las piernas y la cara y acabó asesinándolo. Al oír los ruidos causados por el forcejeo entre Rowling y Manuel, Tracy Pauls se acercó al dormitorio de Manuel asustada y al ver al asesino huyó rápidamente a su habitación donde intentó cerrar la puerta con llave. Rowling, que estaba cubierto de sangre de Manuel, siguió a Tracy y rompió la puerta de la habitación. La atrapó, le vendó la boca y las manos y le cortó la remera. La sometió sexualmente y la amenazó con su cuchillo antes de ponerla boca abajo en la cama y matarla de 3 puñaladas en la espalda. Por último, como hizo con las demás víctimas mujeres, Rowling limpió y colocó el cuerpo de Tracy en una pose sugestiva y abandonó el departamento. Es así como en un lapso de poco más de 3 días, Rowling cometió 5 brutales asesinatos. Los cuerpos de las primeras víctimas de Rowling fueron descubiertos esa misma mañana. Uno de los vecinos avisó que había escuchado ruidos y la policía se presentó en el dormitorio de Sonia y Cristina. Primero llamaron a la puerta, pero nadie contestó. Así que con la autorización de los padres, la policía tiró abajo la puerta y se encontraron con la horrible escena que Rowling había dejado. Mientras los oficiales analizaban todavía la escena del crimen en el departamento de Sonia y Cristina, se enteraron que el criminal había vuelto a atacar cuando les avisaron que habían encontrado el cuerpo de Krista. Supieron entonces que se trataba del mismo asesino por la similitud en las escenas del crimen. Krista también había sido violada y asesinada con un cuchillo y su cuerpo también había sido dejado en una posición inusual. No habían pasado ni 24 horas del ataque y lo que más temían los investigadores era que volviera a atacar, como terminó pasando al día siguiente. Los investigadores encontraron rápidamente el patrón de ataque de Rowling. Él irrumpía en los departamentos a primera hora de la mañana, ponía la música muy alta durante los crímenes, ya que los vecinos se quejaban del ruido, robaba la ropa interior de sus víctimas, además de algunas partes de sus cuerpos, se duchaba antes de huir y usaba un cuchillo de entre 10 y 15 centímetros. Durante los días que se cometieron los asesinatos, todos en la zona estaban aterrados de solo pensar en que podrían ser los siguientes. Rápidamente Rowling se ganó el apodo de El Destripador de Gainesville por parte de los medios. Los investigadores habían recolectado muchas muestras de ADN de las escenas del crimen que creían que podían ser del asesino. Así que estaban en una carrera contra el tiempo para atraparlo antes de que volviera a cometer un asesinato. Pero la detención de Rowling se dio casi por casualidad. Apenas unas semanas después de los asesinatos, Rowling fue detenido por robar en
en una tienda. Mientras estaba detenido por robo, los oficiales vieron que tenía varios antecedentes e incluso una denuncia por haber intentado matar a su padre. Esto llamó la atención de los detectives que seguían el caso de los 5 asesinatos, así que decidieron intentar con Rowling. Fue entonces que hicieron una prueba de ADN para compararlo con las que habían recolectado en las escenas del crimen, y efectivamente el resultado dio positivo. El destripador de Gainesville había sido capturado. Cuando se allanó el lugar donde vivía Rowling, se hallaron pertenencias con vello púbico de una de las víctimas, manchas de sangre de otra de las víctimas y varias grabaciones de audio donde el detenido mencionaba los asesinatos. Pese a todas estas pruebas que los investigadores habían encontrado en su contra, Rowling en un principio mantenía que era inocente. El juicio se llevó a cabo en el año 1994. Para ese momento, Rowling ya había entrado en contacto con la escritora Sondra London, con quien comenzó a escribir este libro autobiográfico. Cuando llegó el juicio, entonces, Rowling se declaró culpable de los 5 asesinatos y sorprendió a todos cuando también admitió que un año antes, en 1989, ya había cometido un triple homicidio cuando entró a robar una casa de su ciudad natal, Shreveport. Las víctimas en este caso fueron un padre de 54 años, su hija de 24 y su nieto de 8. Ahora, si bien confesó estos homicidios, no fue enjuiciado ni condenado por ellos. En su declaración, Rowling dijo lo siguiente: "No fue mi culpa. La única responsable es Géminis, una parte diabólica de mi personalidad que afloró después de que viera la tercera parte de El Exorcista". Finalmente, Rowling fue sentenciado a muerte por los 5 homicidios de Sonia Larson, Christina Powell, Krista Hoyt, Tracy Pauls y Manuel Taboada. El libro autobiográfico en cuestión salió a la luz 2 años después de la sentencia de Rowling. Se dice que su caso fue una fuente de inspiración para la saga de películas de terror Scream, como ya les mencioné antes. Rowling pasó los siguientes años intentando apelar su sentencia para evitar la pena de muerte, pero en todas las instancias fue denegada. Es así como el 25 de octubre de 2006, Rowling fue ejecutado por inyección letal, dando fin a su vida. Así que bueno, hasta acá llegamos con la información acerca de este caso. Díganme qué opinan al respecto y si ya lo conocían. Acá están los Patreons y miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.